para enganchar e interesar al lector que pueda comprar nuestro libro, tenemos que promocionarlo. Y la pregunta es, ¿cómo lo promociono? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta es, hay que darle certeza que hay valor en el libro a tu lector. ¿Certeza y valor? Sí, de eso vamos a platicar el día de hoy en este episodio del podcast. Pero antes, para empezar, tenemos que dejar un punto muy presente sobre la mesa. Y es que antes de darle valor al lector, tenemos que generar confianza. Entonces, el fin de promocionar sí es darle valor, sí es darle certeza, pero todo parte de la confianza. Entonces, me vieron la siguiente pregunta. ¿Qué digo? ¿Qué sí puedo decir? ¿Qué no puedo decir para enganchar al lector, para conectar con él? Porque si yo revelo todo, o si lo hago al revés, si primero doy el valor y luego genero confianza o no genero confianza, ya no conecté con el lector. Si revelo todo el libro, ¿qué sucede? Ya no va a querer leer el libro porque ya se lo estoy revelando en los videos. Entonces, ¿ya para qué compro el libro? Para esto tenemos que considerar dos elementos y dos variables muy importantes. El punto de llegada y el punto de salida. El punto de llegada es a lo que va a llegar el lector cuando termine de leer tu libro. El aprendizaje, la moraleja, lo que se va a llevar aplicando la carnita, las acciones que le estás dando en el libro. Y el punto de salida yo lo denomino como el conflicto. No el problema, el conflicto. Porque el problema lo hablamos desde arriba, desde el expertise, desde el yo te voy a dar la solución. Y el conflicto no, el conflicto se habla de una manera totalmente diferente, con un contexto totalmente diferente. Ahorita te lo platicaremos y entraremos de lleno al conflicto. Pero, como bien lo dijimos al inicio, primero tenemos que generar confianza para después poder sumarle valor. En el valor le vamos a decir lo que tiene, lo que tenemos para ellos, que nosotros tenemos lo que ellos están buscando. Pero si no generamos confianza, no nos van a escuchar, porque la gente escucha en quien confía. Y si nuestro lector no puede confiar en nosotros, por más que tengamos valor, ese valor se va a quedar en las páginas y no va a traspasar esas páginas para ser parte de la vida del lector. Así que adentrémonos en los dos elementos que tenemos que considerar, que es el conflicto y el aprendizaje. Y en el conflicto, ¿qué hacemos el conflicto? El conflicto le dice a las personas que las podemos ayudar porque nosotros hemos pasado por lo mismo que ellos. Yo he escuchado mucho en redes sociales que nos terminan diciendo, yo estuve en tus zapatos. El storytelling te empieza a poner ganchos para que puedas conectar, pero sobre todo para que tú te des cuenta como lector, como audiencia, si la persona de enfrente sí estuvo en verdad en tus zapatos. Porque quien en verdad estuvo en tus zapatos no te dice que estuvo en tus zapatos, te platica la situación, porque los conflictos son de todos. Es el mismo conflicto para todos en diferentes problemas. Todos tenemos el mismo conflicto, pero tenemos diferentes problemas. Entonces, cuando nosotros comunicamos y empezamos nuestra comunicación compartiendo el conflicto, sucede la magia. Porque cuando compartimos el conflicto, le estamos diciendo a nuestro lector, nosotros pasamos por lo mismo que tú o por algo muy similar a ti. 2, nuestra comunicación con el conflicto se vuelve más empática. Nuestro tono de voz baja, pareciera como si nos bajáramos al nivel que tiene nuestro lector en el momento que está viviendo ese conflicto. Porque cuando hablamos del problema, hablamos desde arriba, hablamos desde el ego, desde yo te voy a dar la solución, yo te voy a salvar. Y cuando hablamos del conflicto, le estamos platicando la situación que vivimos, muy probablemente la misma situación que está pasando. Como lo decimos nosotros, muchas veces hablamos desde el privilegio del tener y no desde la humildad del ser. Y es que se nos olvida que en algún momento fuimos. Se nos olvida que en algún momento estuvimos en el lugar en donde está el lector. Y el haber salido de eso no nos da derecho de ir y hablarle desde arriba. Es nuestra obligación hablarles desde ese nivel emocional, desde ese conflicto que tienen y decirles y platicarles las situaciones y decirles, yo ya pasé por lo mismo que tú pasaste.
Me encantaría que me acompañaras para platicarte cómo fue que salí de este conflicto, cómo fui yo paso a paso logrando mis obstáculos hasta llegar hasta este aprendizaje, hasta esta moraleja. Acompáñame. Y ahí no le estás hablando como experto. Ahí estás creando un vínculo. Porque bien lo dice esa frase, más vale malo conocido que bueno por conocer. En ese momento en el que tú se lo platicas, el cerebro de tu lector dice, él pasó por lo mismo o por algo muy similar de lo que yo pasé. Entonces, es ahí donde dice, tenemos algo en común. Tenemos un punto en común que nos identifica y empieza la confianza. Yo empiezo a confiar más en ti. Porque al final, la primera parte de toda comunicación y de toda etapa estructura narrativa, storytelling, la primera etapa es generar confianza. Y la confianza se genera diciéndole, tú y yo tenemos algo en común. Y ahí se empiezan a crear esos vínculos en común. Y una vez que generamos confianza, ¿para qué generamos confianza? Para compartirle un aprendizaje. Y el aprendizaje comunica que nosotros tenemos eso que está buscando. Y es que cuando nosotros le decimos a el lector que tenemos lo que están buscando, entonces nace una pregunta. Porque falta una parte del medio. Porque todos tenemos, en el caso de los emprendedores, para realizar una tenemos que encontrar dos puntos. Tenemos que comunicar estos dos elementos. Que yo tengo lo que él quiere, lo que está buscando, y mucho de ello es el resultado que va a obtener compartiendo mi filosofía, los entregables del servicio, y que tengo la metodología, la estructura, el paso a paso para llevarlo de dónde está a dónde quiere ir. Cuando yo le comunico a mi cliente que yo tengo lo que él quiere y que tengo el paso a paso, el puente, el servicio, y es nuestro modelo, nuestra metodología, nuestro proceso de trabajo que lo va a llevar de donde está a donde quiere estar, es ahí donde se cierra la pinza y entonces te contratan. Pero ojo, mucho ojo. Nosotros partimos siempre de una pregunta, que el cliente y el lector es más inteligente que nosotros. Ellos saben que tienen un problema, ellos saben que tienen que resolver el problema y muchas veces no encuentran la salida. Entonces no están buscando quién les resuelve el problema. Lo que verdaderamente el cliente está buscando desde nuestra perspectiva es alguien que haya pasado por lo mismo que ellos. Alguien que pueda generar confianza con ellos y que les diga, yo ya pasé por lo mismo que tú. Yo pasé por algo similar. ¿Te sientes así? Esto es lo que te sucede, este es tu pensar, este es tu sentir. Y ahí es donde conectamos, ahí es donde empezamos a generar confianza. Y en ese momento estamos cerrando la pinza, generamos confianza, le decimos que tenemos lo que quiere y le decimos que tenemos el puente, el cómo vamos a llegar allá. En el caso del trailer de tu libro, del promocional de tu libro, le comunicamos al lector el conflicto, que nosotros pasamos por algo similar, que nosotros vivimos una situación, un sentir, una emoción muy similar, tenemos ese pensamiento que no nos deja avanzar, ese conflicto. El conflicto ya te lo platicaremos en un siguiente episodio y ahondaremos qué es y cómo comunicar el conflicto. Y una vez que le comunicamos, tenemos el conflicto y que le decimos, yo tengo lo que tú quieres, aquí está el aprendizaje, la moraleja. Entonces, si hicimos bien la tarea, si hicimos bien nuestra chamba, el lector va a hacer dos preguntas. Y ahí es donde sabemos que ya lo enganchamos. Y ahí es donde sabemos que conectamos con él y que el siguiente paso va a ser la compra del libro. ¿Y cómo le tengo que hacer para llegar ahí? ¿Y qué debo de hacer para lograrlo? Y si nosotros generamos confianza, él no va a cuestionar y él va a decir, aquí puedo encontrar la solución. Aquí puedo encontrar ese paso a paso para llegar a donde quiero, una forma nueva, una perspectiva nueva de cómo hacerlo. Pero si no generamos confianza, va a empezar a cuestionarnos. Y entonces va a haber una desconexión total. El fin de generar un promocional, el fin de generar un trailer de tu libro es darle certeza al lector. Sí, darle certeza es generarle confianza
que su inversión vale la pena porque en tu libro hay valor para él. Si nosotros tenemos como propósito, como objetivo de todo promocional, de todo trailer, de toda comunicación de nuestro libro, darle certeza al lector, nuestra comunicación va a cambiar de postear una foto dándole un libro que muchas veces puede sonar a presunción a mis clientes, que empezar a comunicar lo que tiene tu libro de la manera idónea o ideal. Tienes que darle certeza a tu lector que tú lo puedes ayudar, que tú lo puedes llevar de la mano en el camino, en el viaje, en el proceso, para lograr eso que tanto está buscando. Y son las moralejas y son los aprendizajes que tu libro le puede compartir. Recuerda, cuando nosotros armamos un trailer, un promocional de nuestro libro, en lugar de tomarnos una foto y diciéndole, mira, estoy con esta persona, se lo entregué, sí, puedes tomarte la foto, no tiene nada de malo, pero que no sean puras fotos con tus clientes, que no sean puras fotos de lector. Compártele valor. Deja que conozca un poquito lo que hay en el libro, porque la única manera de darle certeza sin presumir que tú le estás dando el libro es compartiéndole lo que está en el libro. Pero para compartirle lo que está en el libro tenemos que utilizar esta estructura. Tenemos que comunicarle que nosotros pasamos por algo muy similar a lo que él está pasando, por lo que él está pasando, lo que él está sintiendo, lo que está pensando que es el conflicto, y tenemos que comunicarle que tenemos lo que está buscando, esos aprendizajes, esa moraleja. Y en ese momento le estaremos dando certeza al lector que nuestro libro hay valor para ir a comprarlo, que nuestro libro lo vamos a llevar de la mano de la manera más humana posible. Y ahí es cuando creamos vínculos en común con nuestro lector. Y cuando creamos vínculos en común con nuestro lector, solo sucede una cosa: el valor que tiene tu libro sobrepasa las páginas y llega a la vida no de los lectores, sino también de la gente que lo rodea, porque lo empieza a compartir, porque hay ese vínculo, porque hay esa conexión con tu lector. Y tu comunicación se vuelve mucho más humana. Si tú conoces a un autor, a una persona que quiere escribir un libro, que está en el proceso de promoción, compártele este episodio para que pueda compartir valor, para que pueda generar certeza. Y entonces sí, el valor que está en el libro, porque eso sí, todos los libros tienen valor para compartir. Todos los libros tienen valor para compartir y ningún libro debería quedarse en sus páginas con ese valor. Todos deberían sobrepasar las páginas para impactar la vida de muchas personas.